buenas tardes para todos. Seguimos aquí en este Viboral Rock Bandas y Cultura Rock. Segundo día de festival, segundo día de jornadas académicas. También hoy será nuestro segundo día de conciertos. Les recuerdo que este evento es organizado por la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades, John Freddy Quintero Zuluaga, alcalde, y por el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, y es apoyado por Viboral Telecomunicaciones, Agalaú y Radiónica. Y quiero agradecerle a JPG Comunicaciones y a AM Medios Audiovisuales también por estar con nosotros y por brindarnos su apoyo logístico. Este Festival Viboral Rock Bandas y Cultura Rock es una propuesta de promoción, difusión y circulación artística que nace en el año 2005 en el municipio del Carmen de Viboral para dinamizar la vida musical en el ámbito local, regional y nacional, y para consolidarse como una estructura de apoyo para la difusión del rock, reconocer la potencia sonora y promover la recuperación del patrimonio inmaterial artístico de nuestro municipio, de la región y del país. Ya vamos con lo que nos atañe, porque estamos en nuestro segundo día de conversatorios. El Viboral Rock siempre ha defendido que debemos tener jornadas académicas alrededor de los festivales de rock and roll. Así lo hemos hecho desde el principio del festival, y por eso hoy tenemos esta jornada académica, y en este festival 10 conferencias de jornada académica para que todos entendamos, discutamos, pensemos, tengamos otras miradas de otras personas también que se la pasan investigando, hablando, teniendo y haciendo de todo con el rock and roll, con la música y con el arte. Nos atañe en este momento una conferencia llamada Metal y Movilización Social, a cargo de aquí nuestro querido amigo Mauricio Meléndez, pero voy a darle una leve introducción antes de eso, como para generar el ambiente, porque este muchacho nos escribe unas introducciones muy interesantes y muy profundas, y me voy a quitar este tapabocas porque suena muy maluco. ¿Cuál es el papel del metal en nuestro mundo globalizado y los estallidos sociales? Desde sus inicios, hace 50 años, el metal y sus especies han sido lectoras de sus tiempos, constructoras de un relato y enunciantes de una narrativa que, más que denunciar, describe la realidad circundante. Como subcultura, el metal responde a un contexto sociocultural específico, y en nuestro convulso mundo actual, el metal es a la vez cronista, relator y dinamizador. El arte es lector y narrador de su entorno, y capta, recibe lo que flota en el ambiente. De tímidos comentarios sociales al principio, las bandas de metal han despertado y movilizado la conciencia social de cientos de miles de colombianos. Porque los artistas también son vehículos a través de los cuales se manifiestan fuerzas desconocidas a los que Jung llamaba inconsciente colectivo. En este espacio nos volverá a acompañar Daniel Mauricio Meléndez Márquez, fundador de Crónicas Estigias. Daniel Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Walter, espero que estés bien. Muchísimas gracias otra vez por recibirme allá en sus espacios y por tenerme en este segundo día de jornadas académicas del Festival Viboral Rock en su edición 12. Muchas gracias. Estamos aquí hoy para hablar de metal y movilización social, justamente hoy, un mes del paro nacional, y estamos como dándole candela al tema, lo que se venga de aquí para allá, ¿cierto, Daniel? Sí, vamos a apagar el incendio con gasolina. Bueno, es para eso, esa es la expresión del arte, el arte a eso nos lleva a la final, y el metal como un género también de, yo qué sé, de sacar de las entrañas toda esa represión que está condensada ahí. Para hacer catarsis. Eso, hacer esa catarsis tan necesaria. Daniel, bienvenido, muchísimas gracias. Y tienes un público que está pegadísimo contigo, son seguidores tuyos, fanáticos. Yo conozco gente que sigue Crónicas Estigias por todos lados, que te ven, en fin. Gracias por venir, y de verdad que nos alegra mucho que estés aquí participando con nosotros. Muchas gracias, Walter, muchas gracias al festival, y bueno, pues saludo a quienes en este momento nos ven en vivo y a quienes nos van a ver en diferido, obviamente. La introducción que leyó Walter comenzaba precisamente así. El metal ya tiene 50 años larguitos desde la edición del primer álbum de Black Sabbath, cuando las campanas infernales que tañían en medio de la lluvia anunciaban y presagiaban el vuelo de tormenta sonora que iba a ser el heavy metal y que se iba a tomar el mundo por asalto. Incluso desde entonces ya Black Sabbath hacía tímidos comentarios sociales. Casi todos conocen, yo espero pues, la anécdota según la cual la letra inicial de War Pigs no era un comentario sobre la guerra de Vietnam, sino que era una descripción de un aquelarre de brujas. Por presión de la disquera se cambió la letra
y lo pusieron más pues como simulando o haciendo el paralelo entre los aquelarres de brujas y los congresos políticos de las grandes potencias. Desde entonces pues comenzó a configurarse de una manera mucho más contundente, por decirlo así, el papel de dinamizador social que ya había tenido el rock en sus comienzos, y aquí en Colombia lo teníamos en las letras de los Yetis, por ejemplo. Finalizando la década de los 70, pues ya era mucho más evidente la preocupación que tenían las bandas de heavy metal en todo el mundo, especialmente en la anglosfera, porque no nos digamos mentiras, aquí lo que hacíamos en principio era copiar esas primeras propuestas. Bandas de Medellín como Judas, por ejemplo, hizo su propia versión de Jesucristo Superstar, entonces reciclábamos lo que venía de otras partes, pero ya bandas de la época como Judas Priest, Deep Purple, Rainbow, comenzaban un poco a hacer esa lectura del contexto social, porque como artistas no podían ser ajenos a esa realidad. Al despuntar los 80s y con la explosión de la nueva ola del heavy metal británico, y cuando la industria discográfica vio del heavy metal a quienes a finales de los 70 ya daban por muerto, pues vieron un nuevo renacer. Y esto es particularmente importante porque en la segunda mitad de los 70s es la explosión del punk y raya con los inicios de lo que se llama el hardcore punk, que es lo que nosotros conocemos aquí como el punk clásico, ¿no? Donde había unas letras mucho más contestatarias, de corte más político, incluso muchas veces casi que de un corte, digamos, ¿cómo es la palabra? Proselitista, por decirlo así. Las bandas de punk de Inglaterra hacían justo eso, hacían cierto tipo de apología, no eran ajenos a la realidad. Sex Pistols y The Clash dieron como ese veneno de, digamos, de meter este tipo de situaciones políticas que convulsionaban el mundo. El rock no era ajeno a las dinámicas que había. La recesión del petróleo puso en riesgo la producción discográfica con la impresión de acetatos. Ya entonces, al principio de los 80 ya convivían el metal y, digamos, sus hijos bastardos, por decirlo así, el punk y el hardcore. Y entonces resulta que allí comienza a establecerse un poco más la pregunta implícita de cuál era, digamos, el metal. Hay algo muy interesante en cuanto al conteo de generaciones. Para los sociólogos e historiadores, una generación aproximadamente dura 25 años, pero en el mercadeo dura 7 años, entre 7 y 10 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque básicamente eso es, ustedes se dan cuenta cuando reeditan los álbumes, las disqueras reeditan sus catálogos aproximadamente cada 7 años para que cada nueva generación de consumidores adquiera o compre los productos que vienen desde muchísimo antes, ¿ya? Cosa que no pasa con los cambios sociales, que más o menos se dan en un periodo de aproximadamente 25 o 30 años. Entonces llega la década de los 80s, es la Guerra Fría. Las bandas de speed y thrash metal que comienzan a emerger en Estados Unidos y en Europa comienzan a incluir en sus letras ya un contenido mucho más abierto y explícito sobre los estallidos sociales que estaban sucediendo en el momento o que ellos, como lectores de su contexto, veían venir. Desde una canción aparentemente tan inocua o tan inofensiva como Balls to the Wall de Accept, donde se habla de los estallidos sociales, de la revolución de los desposeídos. Tened cuidado con los desposeídos, que cuando se levanten no podrás detenerles e irán a por ti. Te destrozarán, te reducirán a pedazos y te pondrán de huevas contra la pared. Eso es Balls to the Wall. Y a partir de ahí entonces comienzan a configurarse Running Wild con víctimas del poder del Estado, que hace esa apología en su letra a ser amigo, a declararse en contra de la opresión del Estado y ser amigo de Lucifer. Y aquí les doy una relación adicional. A finales del siglo XIX, los ideólogos del socialismo ruso como Bakunin, en su texto Dios y Estado, hablan precisamente de la figura de Satán o Lucifer como el rebelde que se opone a la opresión de un régimen totalitario. Giuseppe Carducci compone su himno a Satana,
cuyo título luego fue reciclado por Emperor en su álbum In the Night Eclipse del 94, pero Himno a Satana era ese canto revolucionario porque los revolucionarios socialistas de finales del siglo XIX o de la corriente literatura conocida como satanismo, donde estaban Carducci, Baudelaire y todos ellos, tomaban a Satán como esa figura del rebelde por antonomasia, que luchaba contra la tiranía, algo que ya estaba configurado en El Paraíso Perdido de John Milton. Esos referentes culturales comienzan a ser absorbidos por el metal y los retoman en sus letras. ¿Ya? Satán como el ángel rebelde que se opone al poder del Estado totalitario, sea cual sea. Así se vista con piel de cordero y esté respaldado por el poder de la iglesia. Entonces allí comienza a configurarse algo, pero aquí en Latinoamérica también tenemos nuestro propio ejercicio, y ese ejercicio es el que se hace primero en Venezuela con bandas como Arcángel, y aquí en Colombia comienzan esos tímidos comentarios sociales en letras de bandas como Carbure, cuando se preocupa por el hombre en serie. Arcángel tenía su discurso de rock nacional. Y aquí hay que hacer una precisión, y que tal vez es por nuestra precaria cultura política o por nuestra escasa formación política, este tipo de expresiones cuando llegaron a Colombia los copiamos y los copiamos mal. La expresión de rock nacional de Arcángel no era un sentimiento nacionalista, sino que Gilman apelaba a que las bandas de rock tenían que desligarse de los tópicos propios de las bandas de la esfera anglosajona y comenzar a cantar sobre las realidades de sus sociales de su contexto imperante. Aquí en Colombia, especialmente en Medellín, tuvimos ese movimiento expresado, de rock nacional, expresado en una publicación casera llamada Visión Rockera. Allí en Visión Rockera comenzaba a hablarse de rock nacional versus rock burgués. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque quienes redactaban la revista Visión Rockera tenían cierta formación, estaban yendo a universidades, era un momento en el que sí había un adoctrinamiento en las universidades públicas, en que organizaciones juveniles militantes de los partidos de izquierda estaban teniendo una fuerte presencia en la sociedad y en las universidades, y estos redactores de estas primeras publicaciones toman ese lenguaje y lo plasman en sus papeles, teniendo en cuenta siempre que rock nacional hacía referencia, era a lo que se hacía autóctono en cuanto a las letras, el contenido de las letras, y se tenía como rock burgués aquellas manifestaciones que copiaban lo que se hacía en otras partes. Entonces es aquí cuando surge la palabra de, hoy en día lo llamamos cover, pero en los años 80 en Medellín le decían plagio, que lo que vamos a tocar un plagio de Metallica. Y no era una connotación derogativa o peyorativa, sino simplemente así se les decía, vamos a tocar un plagio, ¿ya? Pero entonces, al copiar ese tipo de terminología tan específica en un contexto tan limitado, cuando llega al público general, al público objetivo al que va dirigido, que son adolescentes de barriada, entre 13 y 17 años más o menos, y ven rock burgués. ¿Qué es burgués? ¿Qué es eso de burgués? Ah, parce, burgués son los ricos. Ah, qué gono. Sí, ok. Entonces, de ahí es que consideran a bandas como Kraken bandas burguesas, y a Astaroth y Parabellum como bandas del rock nacional, cuando no tiene nada que ver con el estrato socioeconómico, porque para nadie es un secreto que Astaroth era una banda de los barrios, de las clases más pudientes y adineradas del barrio El Poblado en Medellín, y digamos que los de Parabellum, por lo menos Cipriano y Carlos Mario, venían de familias relativamente acomodadas. Entonces, pues, esto de rock nacional o bandas burguesas no tenía nada que ver con el estrato social, pero así se quedó, digamos, ese imaginario. Kraken y Elkin Ramírez en particular, durante muchos años cargó con ese San Benito. Entonces, otro de los exponentes de esa, digamos, de lo que Visión Rockera llamaban rock nacional era Reencarnación. Las letras de Reencarnación, si usted las coge, parecen más letras de una banda de hardcore. Y pues no nos digamos mentiras, la amalgama musical hecha en Reencarnación en sus primeras composiciones tiene, digamos, ¿cómo decirlo?, ese sincretismo musical, si se quiere, de corrientes y estilos de las músicas marginales del punk, el metal y el hardcore.
Entonces, pese a que es 888 metal, pues también teníamos la crítica a Estados Unidos, en Funeral del Norte, ¿cierto? En todas estas letras que tenían. Kraken en su primer álbum del 87, Nada ha cambiado aún, que podría ser el himno del inconforme. Danger con su canción El Inconforme. En la época del rock en español entonces salen bandas bogotanas donde hacen comentario social, como por ejemplo Causa Nacional. No éramos ajenos a esa realidad, se plasmaba eso que se estaba viviendo en el momento. Y he aquí un dato interesante. El rock en general y el metal en particular siempre fueron parias, tanto para los grupos militantes de izquierda como de derecha. Para los grupos militantes de derecha, el rock era un complot socialista para perder a la juventud en las drogas. Mientras que para la militancia de izquierda, el rock era una construcción burguesa capitalista para pervertir a la juventud en las drogas. Solo fue a principios de los 80 cuando algunos grupos juveniles de militancia netamente de izquierda vieron en el rock en general y el metal en particular unos nichos interesantes. Entonces, por ejemplo, el primer concierto de Kraken en el Teatro Lux de Manrique junto a la agrupación Opus fue patrocinado por algo que se llamaba el Plan Nacional de Educación, que esa era, digamos, la fachada que tenía el Ejército de Liberación Nacional en esa época. Y el tercer y último concierto de Parabellum en el mítico parqueadero de Manrique, junto a la agrupación Mierda, fue copatrocinado por la JUCO. Las reuniones para la logística, la financiación y todo esto de Parabellum y Manrique eran en la sede de la JUCO, en el sector de Barrientos, en la casa de la JUCO, en 1985. Allí en esa casa es donde sucedería la masacre de la JUCO en octubre de 1987. Entonces, casi nadie habla de eso. No era una militancia, no, yo no estoy diciendo pues que las bandas tuvieran esa afiliación partidista, sino que allí hay, digamos, se comienza a configurar esa conciencia y sensibilidad social. No es gratuito que muchas de las personas que se dedicaron a las bandas de rock y metal en Colombia y en Medellín en esa época vieron en el estudio una posibilidad de movilidad social. Y hoy en día, por ejemplo, tienen doctorados, son personas influyentes en la academia, producción de conocimiento, o bien dentro del sector económico y financiero pues, del país, porque eso tampoco hay que desconocerlo. Entonces, mientras en Colombia se da eso, en Europa sigue esa preocupación. Bandas alemanas como Creator, por ejemplo, ya sacaban canciones como Riot of Violence, donde hablaban precisamente de los desmanes y disturbios en las marchas que había. Riot of Violence, Dead Kennedys en California, hablaba de Riot y describía la adrenalina que se sentía, que aquí es donde, digamos, también hay que hacer la inferencia de que muchos de los que llamamos vándalos no lo hacen, digamos, netamente por una militancia, sino muchas veces lo hacen para descargar adrenalina. No lo estoy justificando, simplemente es una explicación antropológica que hay. Y eso queda plasmado en letras de bandas. Entonces, Riot of Violence de Creator, pero a medida que terminan los 80s, entonces llega la caída del muro, el cambio del paradigma, lo llaman como el fin de la historia, es decir, el fin de la dicotomía de capitalismo versus comunismo, izquierda versus derecha, la Unión Soviética versus Estados Unidos. Cae el muro, pero es 1989 y ante la primavera europea de esa época, entonces en la plaza de Tiananmen, en Pekín, comienzan las revueltas y llega esa famosa imagen del tanque de guerra y el ciudadano desde a pie enfrentándose contra el tanque a no dejarlo pasar, y el tanque no pasa porque el tanque sabe que las cámaras y los ojos del mundo están puestos sobre ellos. Y ese episodio queda plasmado en dos canciones en particular, queda plasmado en la canción Blood Red de Slayer de su álbum Seasons in the Abyss, y queda plasmado en la canción People of the Light del álbum Coma of Souls de Creator de 1990. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Colombia? Ya en 1989 entonces comienza a surgir en la escena Masacre, que es, digamos, una de las primeras bandas que habla abiertamente sobre lo que estaba sucediendo en el país. Cuando Colombia era reconocida como la capital mundial del crimen, donde no era seguro andar por la calle. Y Masacre toma eso
y lo plasma en sus letras. Y la crudeza de la música y lo explícito de las letras, con los intros y outros tomados de los noticieros de aquel entonces, donde toman las letras, digamos, usted coge el demo Imperio del Terror y mira en el outro, donde habla de cientos de féretros desfilan por Colombia, mientras el miedo se apodera de la población colombiana. Esa es la letra de Brutales Masacres de Masacre. Cortejo fúnebre, describe el cortejo fúnebre de cualquier líder asesinado entre 1989 y 1990. Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, Luis Carlos Galán, y ahí están los pañuelos que despiden al muerto. Entonces, allí hay un impacto porque ya hay una directa, no denuncia, pero sí son de los primeros que se atreven a hablar, junto con agrupaciones como IRA, con Barquisidio, La Pestilencia, que viene con esa carga también con sicarios, que mucha gente lo toma como sicarios, pero es sicarios, haciendo alusión a los CAI, los comandos de atención inmediata. Entonces son los comandos de asesinos inmediatos, que eran los que hacían parte de la guerra sucia, también cantada en su momento en el álbum La muerte compromiso de todos. Ya Masacre denunciaba la presencia de paramilitares en ese momento. Es una cuestión que hoy en día casi nadie parece acordarse, y esas letras, lo verdaderamente escalofriante es que siguen teniendo vigencia. Entonces, bandas como Slayer, como Megadeth, por ejemplo, para no ir al más underground, como Metallica, nunca fueron ajenos a ese tipo de convulsiones. Eran lectores de su tiempo, y aquí también tratamos de hacer eso, pero encontrando entonces un contexto propio. Athanator, posguerra, ya mencioné La Pestilencia, sí, Neurosis de Bogotá, Necrofilia Nefasta de Bucaramanga, Inquisition en su momento al principio en Cali, las bandas del eje cafetero como por ejemplo Traición, Ritual, Belial, Attack, todos ellos comienzan a retomar eso que ya había abierto Masacre, un camino para ese tipo de expresiones. Entonces comienzan, digamos, a nutrir a toda una generación. Ojo, porque la definición de generación comienza acá. En 1989, que se marca el paradigma, el cambio de paradigma, surgen estas manifestaciones marginales de música aquí en Colombia, que logran un impacto muy fuerte en la juventud de aquel entonces. Quienes en 1989 tenían 14, 15 años, hoy tienen 45, 46, y no solo siguen afectos a esa música, sino que están pasando la antorcha. Llega la época de los 90, entonces ya hay un poco más de conciencia sobre lo que está sucediendo. Por temor a ser tildados como banda de hardcore, muchas bandas dejan, digamos, ese énfasis en el comentario social. Son muy pocas las que se mantienen. En Bogotá está Kill Crops con su álbum Llave Karma, está Bastard, por ejemplo. Comienza entonces a configurarse, digamos, una segunda oleada de agrupaciones que llega a mediados de los 90 y comienza a hacer fuerte presencia en Manizales, en Pereira, en Armenia, en Bogotá, mientras que, por ejemplo, en Medellín, en ese momento, la explosión de bandas que había llega un cambio generacional, van 7 años, ¿no? Acuérdense de lo que hablábamos del mercadeo, y entonces allí la producción musical llega a su culmen en 1997, son los disturbios que hubo tras la cancelación del concierto de Sodom en la Macarena, yo recuerdo cuándo fue eso, 20 de septiembre de 1997, si mi memoria no me falla. La diferencia entre un estallido social como el que estamos viendo en este momento en Colombia, hoy 28 de mayo, un mes de paro nacional, a unos disturbios por rabia y frustración como lo que sucedió en la Macarena, no tiene punto de comparación. La energía es la misma, la frustración es la misma, pero aquí hay una causa justa para movilizarse en las calles. Sepultura con Refuse Resist de su álbum Chaos AD fueron también, digamos, de esos primeros esbozos de hacer el comentario social sobre situaciones que estaban pasando. De ese álbum, canciones como Territory, que hablaba del conflicto de la Franja de Gaza entre Israel y Palestina con la Organización de la Liberación de Palestina, o por ejemplo Biotech is Godzilla, donde se habla de la manipulación de las grandes potencias para hacerse con las nuevas tecnologías.
con una influencia en esa canción de Yellow Biafra de Dead Kennedys, por ejemplo. Entonces vemos ahí como la familia del mundo, como lo llama Víctor Jaramillo, Piolín de Reencarnación, la familia del underground conversa entre ellos de diferentes latitudes y comienzan a mirar cómo ellos también como una subcultura pueden manifestarse, no para generar un cambio ni con afán proselitista, sino para dejar plasmado en sus letras la realidad del momento sociohistórico que estaban viviendo. Termina la década de los 90 y comienzan los 2000. Masacre sigue vigente e imperante. En 2001 lanza su álbum Muerte, Verdadera Muerte, que si ustedes ven en su canción País en Sangre, es casi que una letra premonitoria, donde habla de niños criados en odio, con odio, por odio. Si tan solo hubieran escuchado esas letras, hoy en día la realidad sería diferente. Las víctimas del conflicto que había en su momento, entre el 99 y 2001, los niños en ese momento hoy en día son, hagan la cuenta, tendrán 25, 27, y seguramente en este momento son de los que están marchando, créanlo, son de los que están marchando. Esto es coincidencia, mas no casualidad. Llegada la época de los 2000, junto a Masacre llegan otras bandas que comienzan a retomar ese relato histórico, digamos, de los momentos que se hace. De Tunja entonces surge la agrupación Socavón. En su álbum Cenizas del Palacio hace todo un recuento del holocausto del Palacio de Justicia. Ébola de Medellín, que se vale del nombre de una pandemia también para hablar de la violencia en Colombia, por ejemplo. Siguen surgiendo bandas en otras partes del país, en Pasto, por ejemplo, a la sombra del volcán Galeras comienzan a surgir agrupaciones como Altars of Rebellion o Bobis con Lucifer, que dentro de su corte oscuro y satanista comienzan también esa preocupación por lo que está sucediendo. Nariño, digamos, siempre ha ido casi que a contravía del resto del país, tienen una idiosincrasia, una cultura muy diferente a la gran mayoría y tienen una visión, digamos, muy contestataria. Es un pueblo bravío lo que hay allí, a la sombra del Galeras, y hoy en día lo podemos ver en agrupaciones que están llevando la antorcha y que con su sonido crudo también están denunciando estas realidades. Cenizas del Palacio es un álbum que pasa desapercibido, pero entonces sus letras siguen calando, que en medio de su abordaje o de su aproximación, que para algunas personas parecerá muy básica o parecerá muy ingenua, denota entonces la preocupación por esa saga de sangre y violencia que hemos tenido durante tantos años. Masacre sigue siendo el epítome y el ejemplo más significativo y paradigmático, pero no es el único. Junto a ellos hay agrupaciones que han tomado ese interés de rescatar las historias y de hacer la investigación correspondiente para poder hablar con conocimiento de causa. Si escuchamos las entrevistas de gente como Mil Petrosa, de Creator, o como Tom Angel Ripper de Sodom, verán que son personas que están muy metidas en la militancia política de sus países. En Noruega, por ejemplo, Fenris de Dartron, desde que era joven, hacía parte de las Juventudes Socialistas y allí fue compañero militante de Euronymous de Mayhem. Ambos hacían parte de lo que llamaban las Juventudes Rojas de la época. No es gratuito que Fenris haya sido hace poco concejal de su municipio, precisamente en un partido en el cual siempre ha tenido militancia. En Estados Unidos es conocido como Ted Nugent o Dave Mustaine de Megadeth. Tienen afinidades directas con el Partido Republicano, nunca lo han escondido. En Estados Unidos tienen un movimiento muy interesante que se llama Rock the Vote, que es donde las bandas de rock, underground o no, instan a la juventud a la participación democrática, a ejercer el derecho al voto, así sea que voten en blanco, como un ejercicio de lo que se llama la democracia más fuerte y más sólida del mundo. Me llama la atención cómo en nuestro contexto son muy pocas las bandas que se atreven a expresar una, digamos, no una opinión, pero sí una orientación o una afinidad política. Básicamente es por el contexto de intolerancia que tenemos acá, donde la violencia partidista no ha comenzado en el nivel más llano del pueblo, sino directamente por sus dirigentes.
O sea, los discursos, por ejemplo, de Laureano Gómez, llenos de esa violencia verbal, donde llamaba a la acción intrépida, al atentado personal, a hacer la república invivible, y llamaba directamente a la guerra civil. Nadie parece acordarse de que esos eran llamados incendiarios. Coja cualquier discurso de esos y póngale letra y verá cómo queda una poderosísima canción de hardcore, de RAC o del metal más del lado derecho extremo del espectro musical que tenemos en el momento. Entonces llama la atención porque precisamente es esa negativa a exponerse o a ser señalado o a ser tildado, y también pues porque la apatía imperante en nuestra juventud ha tenido que ver más con la apatía a las maquinarias políticas y electorales que a procesos de participación ciudadana. Entonces, ¿cuántas bandas aquí en este momento han hecho militancia o proselitismo? Pues ninguna, porque la idea no es hacer proselitismo por un partido o un candidato X o Y, sino simplemente a hacer parte de los procesos de participación y movilización. Por eso no es gratuito que hace aproximadamente 2 semanas a la fecha, estamos hablando del 15 de mayo de 2021, para quienes ven esto en diferido, en el Parque de los Deseos de Medellín, hoy en día llamado coloquialmente el Parque de la Resistencia, gente de bandas como Tenebrarum y Athanator y Cráneo y varias otras, hicieron presencia allí tocando, porque querían que la mancha negra, la furia de la mancha negra, se hiciera visible en un momento en el que ellos sintieron que no podían ser ajenos a esa participación. En este momento, en muchos países hay infinidad de bandas que están retomando todo esto que ha sucedido, que no son ajenos a beber en las fuentes de la historia y que están tomando acontecimientos del conflicto reciente. Aquí en Carmen de Viboral, por ejemplo, tienen a Vitamin Morten con El Río de la Muerte, que hizo una sesuda y concienzuda investigación en un libro escrito por la periodista Patricia Nieto, donde habla precisamente de este trauma. Recientemente veíamos en redes sociales, a mayo de 2021, veíamos en redes sociales cómo los cadáveres se bajaban flotando por el río Cauca, identificados como algunas personas desaparecidas durante los disturbios que ha habido últimamente en Colombia. Entonces llama la atención cómo la mayor fosa común del país siguen siendo los ríos donde flotan los cadáveres de los desaparecidos, y cómo no podemos ser ajenos a estos estallidos sociales. Si bien hay agrupaciones que han cantado a la revolución social, por ejemplo, a los levantamientos, Napalm Death, por ejemplo, para ir, digamos, a los paradigmas más comunes y más conocidos, fue uno de los primeros que hablaba precisamente de los levantamientos populares. Rise Above de Napalm Death, por ejemplo, Siege of Power, Multinational Corporation, Terrorizer también con el World Downfall, Náusea con Crimes Against Humanity, en esta franja digamos que raya entre el metal y el hardcore llamada el grindcore. Y aquí tenemos agrupaciones también que se han dedicado a retomar. Se me viene a la mente The Glorious Death, que es músicos de metal colombianos radicados en Estados Unidos, que hablan de las masacres del Salado y de los paramilitares, agrupaciones como por ejemplo Profecía, como Carnifice, que han tomado este tipo de fenómenos. Galil, que es una banda del Plato Magdalena, que es lo que llaman la tierra paramilitar, y han sacado álbumes con letras alusivas a este tipo de conflictos. Entonces miren cómo desde el underground se está configurando esta lectura, cómo no es necesario esperar a que pasen años o décadas, sino que estamos creando, estamos leyendo la realidad, estamos creando arte denunciante. El arte, si es incómodo, es arte, si no, es entretenimiento. Poco a poco los murales de expresión popular se están tomando en las calles de varias ciudades principales del país, y yo me sueño un momento en el cual carátulas de agrupaciones como precisamente Reencarnación, Masacre, Vitamin Morten, Socavón, se me viene a la mente las primeras producciones de War Thrash y de Perpetual Warfare de Bogotá, podrían estar plasmadas en muros de universidades. Ese escudo emblemático del Muerte Verdadera Muerte, que hace alusión al tricolor húmedo y podrido, es, si se quiere, una relectura
del escudo de la regeneración hecho por el caricaturista Rendón en su momento a finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, ¿cuál es el papel del metal en los estallidos sociales en este mundo globalizado? Es un lector de conciencias, es un sensibilizador de voluntades, es un llamado al no ser indiferentes, a no ser consumidores pasivos, a que si tú te gusta el ruido, si a ti te gusta el ruido que estás escuchando, preocúpate por ver qué dicen las letras, porque muchos se escandalizan entonces de los estallidos sociales, y yo leo en redes sociales varias personas afines a lo que llamamos la escena, siendo críticos cuando parece que nunca se hubieran sentado a leer qué decían las letras de la música que estaban escuchando. ¿Es solo el sonido lo que te llama la atención o es el contenido también de la letra? Los comentarios sociales no es tanto denuncia ni es señalar con el dedo, puede ser una cuestión narrativa, pueden ser enunciativa, pero también puede ser la configuración de lo inconsciente colectivo que está allí en este momento, marchando por las calles junto al COVID. Tal vez no al ritmo de la batería, con el galopante incesar de las guitarras afiladas, tal vez no con el aporreante boom boom de los tambores, pero sí está allí resonando esa metralla sonora que llamamos metal y que de una u otra manera nos ha sensibilizado para estar un poco más aterrizados en este momento histórico que estamos viviendo, no solo en Colombia, sino el estallido social, el cambio generacional. Si bien la generación de los mercaderes son casi 7 años, pues tenemos en este momento lo que llaman los centennials, los que han nacido después del año 2000, que tienen acceso a la información, y la democratización de la tecnología les ha permitido pasar de ser consumidores pasivos a ser creadores y generadores de contenido y a comunicarse entre sí. Es una generación que está llena de ira, de frustración, de enojo, de rabia, y el metal no se ha quedado ajeno a ello. Bueno, y después de un breve inconveniente técnico aquí con estos muchachos de derechos de autor, hoy en día estos muchachos de derechos de autor nos tienen cortando las señales a toda hora. Sí, nos multaron el derecho de autor de Laureano Gómez, ¿cierto? Vamos a retomar la conferencia donde íbamos. Hace unos 7 minuticos tuvimos un corte. Entonces continuamos nuestra conferencia en este Vivo del Rock, Bandas y Cultura Rock, con Daniel Meléndez, que está con nosotros acompañándonos, hablando del papel de metal en toda esta revolución social también en esta conferencia. Aquí los dejo. Muchas gracias, Walter. Entonces, como les iba diciendo, se toma en cualquier discurso de Laureano Gómez y la violencia verbal que ejercía allí, la gente parece que no conoce, ¿cierto?, o no sabe, o nunca le contaron, pero tomen cualquier discurso de esos donde llamaba a la acción intrépida, a la guerra civil, a hacer la república invivible si no les dan lo que querían, a llegar al atentado personal, y póngale música y queda como cualquier banda de metal extremo, el ala derecha del espectro político, perfectamente. Cualquier banda de NSBM podrá nutrirse de los discursos de Laureano, alias el Ejecutivo. Esa violencia verbal se transforma en una cuestión simbólica. ¿Qué pasó? Listo. No solo en las letras, sino también en la parte de símbolos, en las carátulas. En este momento el arte está dinamizando los movimientos sociales. Ya el estallido social que estamos viviendo en este momento ya había sido, no digamos cantado, pero sí podemos encontrar algunos visos allí. Siege of Power de Napalm Death, Rise Above, ya el levantamiento de las masas populares, no solo en las letras, en la música, digamos, aparentemente inofensiva de Words to the World de Accept, sino, digamos, con aproximaciones más crudas, como por ejemplo Terrorizer con World on Fall, Nausea con Crimes Against Humanity, en esa franja delgada que hay entre el metal y el hardcore llamada el grindcore. Y pienso también en bandas colombianas como The Glorious Dead, que son de colombianos radicados en Estados Unidos, donde retoman las masacres del Salado y plasman eso en sus letras. Tenemos agrupaciones como Profecía y Carnifiche que también han tomado este tipo de temáticas. Está también Galil del Plato Magdalena, de lo que llaman la tierra paramilitar, por decirlo de alguna manera, también ha retomado este tipo de
de historias, Cruciatus con la masacre en Bojayá. Es decir, no han sido ajenos. El estallido social está allí, el relevo generacional viene, y además la carga simbólica en las carátulas. Se viene a la mente, por ejemplo, la carátula del Muerte Verdadera, Muerte de Masacre, con su imagen del escudo, haciendo alusión a ese tricolor húmedo y podrido, que es casi que una relectura o una adaptación del escudo de la Regeneración pintado por el caricaturista Rendón a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. En este momento sociohistórico en el que estamos viviendo se viene el relevo generacional. Recuerden que hablábamos de cada 25 años más o menos. El Muerte Verdadera, Muerte Masacre hablaba en su letra de País en Sangre de los niños criados en odio, con odio, por odio. Seguramente esos niños que en ese momento tenían 5 o 7 años más o menos, hoy en día tendrán 25, 27, y créanme que muchos de esos criados en odio y con odio están en este momento marchando por las calles, pero porque han sido víctimas de ese flagelo de violencia insensata que hemos tenido en Colombia. Se viene un relevo generacional, y no solo aquí, sino en todo el mundo. El estallido social, la democratización de las tecnologías de la información ha hecho que las nuevas juventudes y las nuevas ciudadanías dejen de ser consumidores pasivos de contenidos y se conviertan en generadores de información, en replicadores de conocimiento, en personas mucho más afectas a este tipo de cosas. El metal no podía quedarse ajeno a ello. Hoy, 28 de mayo de 2021, estábamos hablando que bandas que siempre se han mantenido un poquito ajenas a este tipo de dinámicas sintieron que era el momento de hacer presencia ellos también, y el 15 de mayo de 2021 en el Parque de los Deseos, coloquialmente conocido por los manifestantes en estos momentos que corren hoy en día como el Parque de la Resistencia, las bandas de metal de Medellín sintieron que ellos también necesitaban hacerse ver y visibilizarse como dolientes, como poseedores de esa antorcha de conciencia social que siempre es asociado al hardcore, pero que en el metal esa cercanía nos permite tener una posición y una visión mucho más aterrizada de lo que está sucediendo. Lejos de asumir un papel como espectadores pasivos, es el arte mientras más incómodo, mejor. Arte que no incomode es entretenimiento. Entonces tenemos murales en las principales ciudades del país, ojalá en algún momento tengamos esa magnífica oportunidad de ver murales con carátulas de masacre, con carátulas de posguerra, con carátulas de socavón, tal vez los primeros álbumes de Perpetual Warfare o de War Trash de Bogotá, por ejemplo, o incluso aquí en Carmen de Viboral, que tienen un ejemplo fehaciente de esa lectura de lo que está sucediendo con El Río de la Muerte, que la banda hizo un estudio muy juicioso y concienzudo de ciertos eventos de la historia a partir de un libro de la periodista Patricia Nieto. Lo que pasa es que de alguna manera aquí en Colombia los artistas en general, hasta ahora son muy poquitos los que lo hacen, pero en el metal son muy escasos quienes de verdad asumen de manera pública un criterio y una posición política muy diferente a lo que sucede en la anglosfera. Pues para nadie es un secreto que Dave Mustaine o Ted Nugent son muy afines al Partido Republicano y son muy virulentos en sus ataques, pero eso hace parte de un movimiento muy interesante de rock y sus vertientes que tienen en Estados Unidos, que se llama Rock the Vote, donde los músicos y las bandas invitan a los jóvenes a votar, así sea que voten en blanco, pero a votar como un ejercicio de democracia participativa, que es algo que tienen en algunos países más industrializados que los nuestros, porque saben y conocen que un electorado bien informado va a tomar decisiones, digamos, un poco más acordes a las realidades. Entonces, por ejemplo, mientras que en Estados Unidos tenemos ejemplos como los citados de Ted Nugent o Dave Mustaine o incluso Yellow Biafra, que fue candidato del Partido Verde a la presidencia de Estados Unidos, también tenemos el otro lado del espectro político. No es gratuito que Fenris, quien en sus años de juventud militó en las Juventudes Rojas en Oslo, hoy en día haya sido concejal, militante de un partido en su municipio natal de Kolbotn, y siendo militante de las Juventudes Rojas en su juventud, fue compañero de militancia de Eurónimos, que también hacía parte de este tipo de grupos. Se entiende también que muchas veces los artistas de metal
temen exponer sus opiniones en redes sociales, precisamente pues al miedo a ser señalados y a ser tildados justo por la violencia partidista de la que les hablaba hace algún momento. Entonces, en este momento es cuando el metal, ¿cuál es el papel del metal en los estallidos sociales del mundo globalizado? ¿Ha sido un narrador? ¿Ha sido un enunciador, un espectador pasivo, un simple relator? ¿O ha sido más bien un sensibilizador? Un sensibilizador de realidades que ha permeado generaciones de colombianos, de juventudes que han crecido con esa conciencia social, con esa cercanía que de verdad han tenido estas bandas, que si bien el metal no se adscribe únicamente a un solo tópico o a un tipo de tópico específico en particular, pues las realidades socioculturales y sociopolíticas de nuestro contexto no nos son ajenas, por más apáticos que digamos ser de los procesos de participación. Las bandas de metal ya están asumiendo una posición y también sus seguidores. Entonces, el papel ha sido sensibilizar, ha sido permear, ha sido infundir, ha sido hacer de estas juventudes mucho más receptivas a este tipo de expresiones. Ya sea que escuchemos la crítica al sistema financiero que hacían Aerosmith y Motorhead con una canción que coincidencialmente tiene el mismo nombre en ambas, que es Eat the Rich, ¿cierto? Digamos, a cuestiones mucho más militantes. Los miembros de Napalm Death también tienen militancia política en partidos de izquierda, por ejemplo, no por eso los vamos a dejar de escuchar, así como otros músicos tienen militancia en partidos de derecha y extrema derecha, no vamos a dejarlos de escuchar por eso, simplemente son vertientes, pluralidades de una misma expresión. Entonces, las músicas marginales, punk, metal y hardcore, y especialmente el metal y el punk aquí en Colombia, han servido para ser catarsis, pero también ser catalizador de este tipo de movimientos. Es básicamente, digamos, todo el relato que se ha podido reconstruir desde los inicios de la vertiente cultural llamada como metal, y en este momento son las bandas colombianas quienes con su legado, con su música, con su preocupación por lo que han hecho hasta este momento, seguramente seguirán siendo catalizadores y dinamizadores de esas propuestas que se hacen en medio de una voz de protesta, sea una voz de grito gutural, sea una voz de grito agudo. Y allí afuera están marchando, no solamente con el galopar incesante de las guitarras afinadas, ni el aporrear de los tambores que marcan el paso al unísono de las multitudes que en este momento llenan las calles. No, pero sí en las mentes, en las actitudes y en las expresiones de una cultura marginal que desde sus mismos inicios ha tenido esa sensibilidad a los problemas sociales y políticos del mundo, y que en Colombia esperemos que, lejos de ser la excepción, muy pronto se convierta en la regla. Es básicamente, digamos, lo que yo considero en medio de las pesquisas que he hecho, el tímido papel que puede jugar el metal como dinamizador en estos movimientos. Ok. Finalmente, como una reflexión para cerrar, digamos, este soliloquio que estamos teniendo a espera de preguntas, pues quisiera retomar entonces cómo el legado y cómo la lectura que tenemos de nuestra realidad histórica nos ha faltado muchísimo de conocimiento de nuestra propia historia. Llama la atención, por ejemplo, que en algunas otras latitudes pues se retomen las vidas de figuras que normalmente han sido han estado con el sino de la tragedia, con el sino del destino. Aquí en Colombia casi no tenemos eso. El hecho que durante los últimos 31 años se haya eliminado la asignatura de historia del currículum escolar seguramente ha creado una generación que la ha desconocido. Afortunadamente, con las pocas bandas de metal que en este momento están reconstruyendo esas partes de la historia, las están no reinventando ni reescribiendo, pero sí volviendo a narrar desde otra perspectiva, desde otros paradigmas, con otro tipo de lecturas y con otro tipo de visión. Seguramente tendremos dentro de muy poco algunas lecturas que vayamos a tener sobre el conflicto armado en Colombia, sobre cómo
figuras de lo que se llamó la violencia o el bandidaje, por ejemplo, se hicieron célebres por sus masacres y matanzas, pero también tendremos, espero yo, algún tipo de himno, no solo para darle fuerza a Colombia, sino que al igual que canciones como Nada ha cambiado aún de Kraken, o Brutales masacres de Masacre, o la misma canción Ola de Violencia, o por ejemplo tenemos algunas canciones de las primeras épocas de Tenebraron, de Visiones del Horror, por ejemplo, o de los mismos Athanator, o de, por ejemplo, Bang de Pereira, que es una agrupación de heavy metal que también ha sido muy crítica y muy cercana a estos procesos de manipulación social que se ejerce a través de los medios y de quienes quieren seguir detentando los poderes a cargo. Centrémonos entonces en cómo nuestras agrupaciones han hecho esa lectura. Preocupémonos un poco por el contenido de las letras. Quienes se escandalizan por la militancia, seguramente, pues a mí me surge la pregunta, ¿de verdad se han sentado a mirar las letras de estas bandas? ¿Se han preguntado por qué en algunas de estas agrupaciones se habla de las corporaciones multinacionales en los años 80, cuando en este momento es algo que está álgido? ¿Qué papel estamos jugando en la guerra cultural que se está librando en este momento en el mundo? Algo que se ha venido hablando desde otras esferas, que en el underground la guerra cultural se ha visto entonces reflejada en una pugna casi que ideológica que hay entre el lado más oscuro, escabroso, tétrico y casi que primigenio y salvaje del metal, y aquellos que buscan las formas un poco más edulcoradas y un poco más suavizadas, aptas para todo público, con un contenido inocuo, inane e inofensivo. Tenemos a un lado de la balanza agrupaciones como Barbarie Medieval, como Organismos, como Azote, que están teniendo ese tipo de injerencia, y del otro lado tenemos agrupaciones que en sus letras nos entretienen, nos divierten, sí, y también es válido, pero entonces miremos cómo esa realidad nos está tocando y cómo esas agrupaciones están dejando ese legado en documentos sonoros que plasman la preocupación de un grupo de generaciones por lo que en este momento está sucediendo en nuestro mundo y en nuestro país. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tus apreciaciones, por toda esta manera. Vos sos todo un historiador, definitivamente tenés muchísimo conocimiento con respecto al tema. Creo que la gente se lo gozó, se los oyó, por ejemplo, aquí en esta actualidad, y tal vez hablemos de historia y de cómo se ha comportado también la gente alrededor de la música y la música alrededor de la gente, porque es que también la música transforma a la gente. Total. Muy bien, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. A continuación tendremos el análisis sonoro, rock nacional y movilización social, con Santiago Arango Naranjo. Y después vendremos con la apertura de la instalación sonora Máquina Delirante. A ustedes muchas gracias, ya regresamos en un ratico, estén pendientes ahí del en vivo. Hay una pregunta más, a ver, qué bueno. Quiero ver una pregunta más. La voy a pillar aquí en el en vivo, o si me colaboran por allí me la leen. Buenas tardes, Daniel, gracias por compartir con nosotros esta reconstrucción de la historia. Ya la tengo aquí, pilla pues. Elizabeth Jiménez, buenas tardes, Daniel, buenas tardes por compartir con nosotros toda esta reconstrucción de la historia. Una pregunta, usted habla del papel del metal en la historia y en la memoria. Ya que estamos en el marco del Festival Víbora al Rock, ¿cuál es el papel de los festivales de rock y de metal en la historia? Y hablabas un poquito también de lo que había pasado pues con todos esos festivales ahorita en la primera parte de la conferencia. Ven, qué interesante, porque justo eso fue uno de los temas de conversación que tuvimos tras bambalinas, después del conversatorio de la noche anterior. A veces lo más chévere pasa fuera de cámara, ¿no? ¿Cuál es el papel? Hombre, muy interesante, porque a ver, los festivales son entretenimiento, sí, son movimientos y expresiones culturales también, son catalizadores y dinamizadores de las expresiones de sus territorios también. Yo pienso en festivales, vamos a hablar de 3 festivales puntuales.
Vamos a hablar de Rock al Parque, vamos a hablar de Altavoz y del Víbora al Rock. Hay una necesidad no solo de documentar, digamos, las bandas que han pasado por los festivales y mostrar las cifras de convocatorias, y tenemos tantas versiones con tantas bandas y en tantos días convocamos tanta gente. Claro, eso se ve muy bonito pues para las estadísticas, ¿cierto? Pero allí el papel de los festivales considero yo que podrían ser de tres perspectivas. Puede ser una vitrina, ¿cierto? Vitrina en el sentido de que le están dando exposición a una banda, a públicos que normalmente no las conocerían. Una agrupación como la que vamos a tener hoy, por ejemplo, que es GOC, Gnosis, Oscuridad, Caos, es gracias a estos festivales que pueden llegar a muchas otras personas que nunca las habían conocido. Y si les interesa, pues comienzan a contextualizarse de lo que está proponiendo la banda, no solo a nivel musical, sino a nivel conceptual, ¿ya? Esto tendría que ser entonces como los documentos sonoros de los festivales, los criterios de selección. Afortunadamente, hasta donde yo tengo entendido, no se ejerce censura en los contenidos de las bandas. Y yo traje a colación a Altavoz porque es muy complejo tocar esto, porque por ejemplo, cuando los recursos son públicos, en Medellín, por ejemplo, Altavoz ha sido muy criticado desde los estamentos públicos como el Consejo de Medellín, porque dicen que cómo es posible que una banda como Dayside, que promueve el satanismo, sea pagada con nuestros dineros. Entonces la respuesta es la pluralidad de expresiones. Durante los primeros años de Altavoz, digamos que el black metal estuvo vetado, por decirlo así, hasta que dijeron, no, qué pena, es que inclusión es inclusión, ¿cierto? Si en otros países, por ejemplo, como Grecia, donde, ¿cómo es que se llama? Hay un músico de la agrupación Narmataron de Grecia, que es una agrupación de black metal, y él en este momento es miembro del parlamento griego por el partido Alba Dorada, el Golden Dawn. Que Golden Dawn, es como para contextualizar, la Golden Dawn era el nombre de una orden ocultista de finales del siglo XIX, a cuyas filas pertenecieron el poeta Yeats, por ejemplo, Bram Stoker, el autor de Drácula, y el famoso ocultista Aleister Crowley. Ahí está la relación del ocultismo con un partido político que se llama el Alba Dorada, y que el hecho de que un tipo de esto, de una agrupación tan extrema, sea miembro del Parlamento, pues a ver cuándo en el Congreso de la República vamos a ver a Alex Oquendo ahí, ¿cierto? Pues la diferencia cultural que nos llevan es mucha, ¿cierto? Pero entonces es cuestión de pluralidad. Los festivales ofrecen la oportunidad a sus organizadores de documentar no solo las presentaciones, sino la conceptualización que tiene cada banda. ¿Por qué más allá de los criterios de selección que tienen, ya que es, digamos, el profesionalismo y todo eso, la apuesta por el tipo de propuesta? ¿Qué nos están mostrando? ¿Qué nos están mostrando allí? ¿Qué están visibilizando? El ejercicio que hizo el año pasado el Víbora al Rock, al tener ese recuento del Río de la Muerte de Vitamin Morten, les queda como un documento sonoro impresionante, porque ahí lo que están haciendo es no solo registrando la banda, sino el contenido de lo que se está haciendo. Estamos teniendo experimentos de apropiación cultural como el Wacken en Alemania, que tiene en una misma escenario, primero pasa Mayhem de Noruega y luego pasa inmediatamente Orphanland de Israel, y cómo todo esto llega a un público diverso, a un multiculturalismo donde todas las expresiones culturales no solo tienen su público, tienen su acogida, sino también qué es lo que están proponiendo estas bandas. Cuando Mayhem es una agrupación que ha sido extrema en todos sus aspectos, y de parte con Orphanland, que es una agrupación israelita que le apuesta a la paz en el Medio Oriente a través de la unión de la música oriental, del Mediterráneo oriental, que es lo que une a los pueblos judíos y musulmanes a través de la música. Cómo se hace una luna creciente desde Turquía hasta Egipto, pasando por Israel, por ejemplo. Y aquí en Colombia, cómo los festivales, más allá de hacer circuitos, están llevando agrupaciones, digamos, a otros públicos. El espectáculo de haber visto a Masacre cuando cumplió sus 30 años, y el clamor de la gente cuando vieron en la pantalla gigante previo
previo a la presentación de la banda, la imagen de Mauricio Montoya, Bull Metal, la ovación que hubo. Yo no creo que hubiera en algún momento de su vida, cuando comenzaron la banda, que se hubieran imaginado que iban a lograr tal impacto. Indudablemente, eso incluso dio para un meme. O sea, lo que estamos teniendo acá es un momento de transformación. El día que se presentó Masacre en Rock al Parque, cumpliendo los 30 años, sacaron un meme en internet con un personaje político cuyo nombre voy a decir. Entonces hay una leyenda en la parte inferior del meme que dice, hay una masacre en el Parque Bolívar. Entonces el personaje salía sonriente y luego le ponen con cara triste, pero no es de las que te gustan. Entonces digamos que los festivales, sin querer queriendo, están aportando a esa construcción de historia. ¿Por qué les mencioné Altavoz y el black metal? Porque entonces en 2007 The Antichrist es una banda invitada y se convierte, ay qué delito, la primera banda de black metal que se presenta en un festival con recursos públicos. Y de allí la siguiente fue Gnosis, Oscuridad, Caos, porque hasta entonces no había habido ninguna que hubiera participado en una plataforma de esas. Entonces puede ser vitrina, puede ser una oportunidad para documentar, ¿cierto? Y puede ser una oportunidad para transmitir un mensaje que trascienda más allá de las expresiones musicales de una banda y que cuando vemos en grandes plataformas pagados con recursos públicos, agrupaciones como IRA, Fertil Miseria, Masacre, Vitamin Mortem y todas estas agrupaciones locales que cuestionan los abusos y el poder del Estado. Cuando tenemos en festivales como Altavoz a Yellow Biafra and the Guantánamo School of Medicine, que así se llama la agrupación de Yellow Biafra, que era de Dead Kennedys, con la Escuela de Medicina de Guantánamo, que si ustedes recuerdan, Guantánamo es la prisión de Estados Unidos que queda en Cuba, donde torturaban a los presos de la guerra del Golfo, de esto último, de lo que hicieron en Irak y Afganistán, correcto. Entonces todo el performance que hace Yellow Biafra en la tarima de Altavoz, donde simula ser un torturado. Hay un performance que él hace en Bleed for Me, así se llama la canción, Bleed for Me, que canta y el tipo hace un performance de la escena de un torturado, que él está siendo torturado por tener un pensamiento político divergente y que durante el performance él se amordaza y él grita, ¿qué les he hecho yo a ustedes? ¿Qué les he hecho yo a ustedes? Esas imágenes, cuando son contextualizadas, llegan a un público gigantesco, y si ese público tiene la curiosidad suficiente digamos intrínseca para comenzar a indagar el porqué del performance o el porqué de las letras o el para qué de la intencionalidad, pues ahí los festivales, sin querer queriendo, están siendo catalizadores y constructores de la historia de un movimiento. Muchas gracias, Daniel. Para todos ustedes, como esta conferencia nos quedó en dos partes, pronto la tendremos subida en nuestro canal de YouTube del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral, de manera completa, así que los que se perdieron la primera parte, pues tendremos toda la conferencia completa en nuestro canal de YouTube, estén muy pendientes de ellos. Daniel, yo te doy la despedida, muchísimas Walter, gracias, nos vemos mañana, gracias por estar aquí, y a todos ustedes los invito a que nos esperen un momentico, que ya viene Santiago Arango con rock nacional y movilización social, y les recuerdo que aquí a las 6:15 tendremos la apertura y la inauguración a la instalación sonora Máquina Delirante en la sala de exposiciones del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Sin más que decir, gracias por acompañarnos, compartan los links, aquí estamos, y les cuento que a las 7:30 viene Sin Frenos y a las 8:45 GOC, Gnosis, Oscuridad, Caos, como nos decía ahorita Daniel. Gracias.